Sí, Jacqueline, mañana la prueba es a las 6 p.m. Una hora de 6 p.m. a 7 p.m. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces chicos, el día de mañana vamos a tener nuestra prueba. Son 4 preguntas, Inge, disculpe una pregunta. ejercicios. Sí, dime. Lo que pasa es que anteayer me robaron la billetera y ahí estaba mi papeleta de votación y mi cédula. ¿Cómo podría ser en ese caso? Algún documento que tenga tu foto y tu número de cédula, cualquiera. ¿Cómo? No, no le entiendo muy bien. No, no es la cédula o la papeleta que debo adjuntarle. En el caso tuyo que no tienes, puedes adjuntar cualquier otro documento que vea que seas tú y tenga tu número de cédula o una copia. Ya voy a ver si es que encuentro una copia porque no tengo otro documento que sea ese. ¿Ya? Sí, trata de buscarle porque si no, pues estamos mal. Estaríamos perdidazos ahí. Bien, eso entonces, chicos. A ver. Entonces el día de mañana tenemos la prueba, ya les mandé el link para que se puedan unir a la reunión Zoom. No se olviden de tener sus cámaras prendidas y su documento de identidad para tomarles lista. Cuando suben la evidencia, tomen una foto o tomen las fotos o escaneen. Tienen que estar con el documento de identidad, ¿ya? Para la evidencia. Eso sería, chicos, entonces. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema y para eso pues vamos al aula virtual en donde en el capítulo número 1, en el subcapítulo 6, fuerzas intermoleculares, tenemos una tarea, una actividad. Pues la actividad corresponde, bueno, algunos de ustedes me han enviado, pero no era enviado todavía. La actividad corresponde o es hacer un resumen sobre estructura de Lewis, geometría electrónica y polaridad. Este resumen lo podríamos presentar hasta el día viernes, es decir, hasta nuestra siguiente clase, el 17. Entonces, hasta el viernes 17, justo antes, hasta las 4 podrían presentar un problema. Y lo pueden presentar tarde, sí, pero saben que tienen sanción de la mitad de la nota. ¿Sí? Entonces ya vamos a irles dando los parámetros de cuáles serían y qué nomás debe estar en los resúmenes, tanto de Lewis, tanto de geometrías electrónicas y tanto de polaridad. ¿Sí? Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es fuerzas intermoleculares, pero para eso vamos a hacer primero un repaso de todos estos temas para que no entremos sin acordarnos de nada. Porque realmente es importante saber esto. Y sin estos conceptos claros, pues no podríamos avanzar mucho en lo que se refiere a fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces, dentro de este capítulo están las presentaciones en diapositivas y también el cuaderno de trabajo. Entonces, vamos a ver si es que bien, chicos. Entonces, vamos a empezar lo que sería fuerzas intermoleculares. Para esto, como les acabo de mencionar, pues tenemos que hacer una revisión de todo lo que es estructura de Lewis, geometrías electrónicas y moleculares y polaridad, porque polaridad es el concepto que necesitamos para identificar
qué tipo de fuerza intermolecular está uniendo a las partículas. Eso es muy importante. Ahora bien, entonces, empecemos un poquito con recordando lo que sería la estructura de Lewis. Entonces, Lewis propuso que los átomos, cuando se combinan para formar enlaces covalentes, lo que buscan es mayor estabilidad que cuando están solos. ¿Cómo buscan esa estabilidad? Pues la buscan a partir de completar la configuración electrónica NS2-NP6, que es la más estable. Es una configuración electrónica muy estable. Y como tendríamos 2 electrones más 6 electrones, en total 8 electrones, esta teoría se denomina la teoría del octeto. La teoría del octeto me dice que los elementos se combinan unos con otros para ganar mayor estabilidad, adquiriendo una configuración NS2-NP6 con 8 electrones alrededor de cada uno en sus capas de valencia. ¿Sí? Ahora, recordando un poquito lo de las estructuras de Lewis, las estructuras de Lewis fueron pensadas principalmente para compuestos covalentes, para compuestos moleculares que vienen de enlaces covalentes o que se forman a partir de enlaces covalentes. ¿Qué era un enlace covalente? Se forma entre átomos muy electronegativos, es decir, no metales, o no metales y el hidrógeno, ¿sí? Siempre van a formar entre no metales, M minúscula, no metal, no metal, o entre hidrógeno y no metal. Con eso formaríamos compuestos, enlaces covalentes y con eso compuestos moleculares covalentes. Muy bien. Ahora, aquí tenemos las estructuras de Lewis, entonces para que más o menos se vaya usted acordando, una estructura de Lewis tiene una forma de hacerse, unos pequeños pasos o pautas para hacerse. Entonces, ¿qué va a tener su resumen de estructura de Lewis? Aquí viene, chicos, ponga atención. En el resumen de estructura de Lewis tiene que estar las pautas para hacer una estructura de Lewis. ¿Cuáles serán esas pautas? Puede ser la parte de que la estructura de Lewis debe ser lo más simétrico posible, que no puede estar como átomos centrales el hidrógeno o el oxígeno, que el hidrógeno es más bien átomo periférico, que el elemento menos electronegativo está en el centro de la estructura de Lewis, o el átomo que tiene mayor capacidad de formación de enlaces. El número de enlaces de cada elemento depende de la familia en la que pertenece el elemento, etc. Teníamos unas pautitas que nos ayudaban a graficar la estructura de Lewis. Además, luego de las pautas estaba el cálculo de totales, disponibles, compartidos, no compartidos. Este cálculo me daba cuántos enlaces tiene la estructura de Lewis, cuántos pares de electrones solitarios tiene la estructura de Lewis. ¿Sí? Eso también va en su resumen. Y por último, también va en su resumen las excepciones a las estructuras de Lewis. Habían algunas excepciones, una por mayor cantidad del par de 8 electrones del octeto, otra por menor cantidad, otra por tener número de electrones disponibles impares, etc. Usted busque, repase, vea cuál era y realice su resumen. ¿Qué va en el resumen de estructuras de Lewis? Las pautas para graficar una estructura de Lewis. Cómo se calcula totales disponibles compartidos no compartidos para saber cuántos enlaces y cuántos electrones sin compartir. Y las excepciones a las estructuras de Lewis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un poco nosotros para recordar, tenemos aquí la molécula del tetracloruro de carbono. Del tetracloruro de carbono, el carbono es el que tiene menor electronegatividad, entonces va en el centro. Como el carbono es de la familia 4A, tiene 4 electrones en la capa de valencia, 4 electrones dispuestos para formar enlaces.
Como la estructura tiene que ser lo más simétrica posible, entonces colocamos los cloros arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Eso muestra simetría. Luego, el cloro, claro, es de la familia 7A, entonces tiene 7 electrones en su capa de valencia. Estos 7 electrones los colocamos alrededor del cloro y uno de esos electrones estaría compartiéndose para formar el enlace covalente, que es por compartición de electrones. Lo mismo sucede para todos los otros cloros y tendríamos ya la estructura de Lewis simétrica. Cada uno de estos pares de electrones que están siendo compartidos, pues luego pueden ser reemplazados por guiones que significan enlaces simples. De acuerdo a la teoría de Lewis, entonces, lo que se debe cumplir es el octeto. ¿Qué es el octeto? Que alrededor de todos los átomos tiene que completarse 8 electrones con la configuración ns2np6. Alrededor del carbono tenemos 8 electrones. Si tomamos cualquier cloro también contamos los electrones alrededor y tendríamos también 8 electrones. Entonces, cumpliendo con la ley o con la teoría del octeto. Un poco más simplificado tendríamos reemplazando los pares de electrones compartidos por enlaces simples y los cloros pues de forma simétrica arriba abajo, etc. Sin olvidarse de los pares de electrones sin compartir de los cloros, de los electrones en los cloros. ¿Ya? Bien. Tenemos otros ejemplos, cito otros ejemplos, por ejemplo la molécula del CH4, en donde el hidrógeno colabora con un electrón, el carbono también con un electrón y forman enlaces simples. 4 enlaces simples y que podríamos escribirlo como tenemos en la molécula, en la estructura de Lewis final. El NH3 también, en NH3 en cambio el nitrógeno es de la familia 5A, tiene 5 pares de electrones, 5 electrones en la capa de valencia, aquí tendría 2, 1 y 2 más que comparte con estos hidrógenos y otro que comparte también. Ahí estarían sus 5 electrones de la capa de valencia. Y si es que contabilizamos con los electrones de los hidrógenos que también están compartiendo por ahí sus electrones, entonces tendríamos igual 8 electrones alrededor del átomo central y también un poco en el hidrógeno se sale un poquito de la teoría del octeto, pero completa una configuración electrónica también estable que es la de 2 electrones. En el caso del hidrógeno solo tenemos 2 electrones. ¿Sí? Supongo como para recordar las estructuras de Lewis. Usted ya va a hacer su resumencito, entonces tranquilamente ya va viendo cómo era que se determinaba, cómo se dibujaba, qué pautas debíamos seguir, etc. Vamos siguiente. Entonces, cuando tenemos un par de electrones compartidos, el enlace es un enlace simple. Cuando tenemos 2 pares, un enlace doble. Cuando tenemos 3 pares, un enlace triple. La energía de los enlaces va desde el enlace con mayor energía, el enlace triple, y el enlace con menor energía, el enlace simple. Y la longitud de los enlaces, en cambio, el de menor longitud le corresponde al enlace triple, y el de mayor longitud al enlace simple. Ahora bien, como les había comentado, la estructura de Lewis fue utilizada o fue pensada inicialmente para representar los compuestos moleculares, los que tienen enlaces covalentes. Como por ejemplo aquí el sulfuro de hidrógeno o el dióxido de carbono o anhídrido carbónico o el eteno. Son compuestos moleculares que están formados por enlaces covalentes. Pero también podríamos adaptar la estructura de Lewis para representar iones poliatómicos, como por ejemplo el ion clorato. ¿Qué hacemos cuando queremos representar iones? Pues los ponemos entre corchetes y colocamos su carga en la parte derecha hacia arriba. Y con eso podríamos también graficar estructuras de Lewis para sales en donde uniríamos con el catión en este caso. ¿Sí?
Pero esto me amplía la utilidad de la estructura de Lewis hacia iones poliatómicos. Muy bien, chicos. Ahora bien, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve hacer la estructura de Lewis? Porque la estructura de Lewis me permite identificar cuántos pares de electrones estereoactivos tengo alrededor del átomo central. ¿Para qué? Porque sabiendo esto y con la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, puedo determinar la orientación o la distribución geométrica de los átomos de esa molécula en el espacio. Porque la estructura de Lewis es una representación plana de la molécula. Plano. Pero usted sabe, mire, en el espacio, en la naturaleza, no tenemos las moléculas planas. Tenemos ocupando todo el espacio disponible, ¿sí? Como con la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. ¿Qué me dice esta teoría? ¿Cuál es su principio? El principio dice que debido a la repulsión electrónica, es decir, debido a la repulsión entre cargas iguales negativas, los pares de electrones estereoactivos tienden a orientarse de tal forma que tengan una máxima separación para que tengan una mínima repulsión entre sí. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí creo que yo les tengo que prender la cámara para que me vean un poquito la explicación. Entonces, claro, chicos, en la naturaleza, sí, en la naturaleza siempre trata de tener el menor nivel energético posible. ¿Sí? A la naturaleza le gusta estar lo menos energéticamente activado posible. ¿Ya? Entonces, una molécula tiene sus átomos que van a verse orientados en el espacio de tal forma que mantengan la menor energía posible. Para que mantengan la menor energía posible, considerando que todos estos enlaces o todas estas zonas electrónicas son electrones que tienen carga negativa y que al tener cargas iguales pues se repelen. Considerando esto entonces, entre más cerca estén estas cargas negativas, mayor fuerza de repulsión van a ejercerse entre sí. A medida que en cambio se separen estas cargas, la fuerza de repulsión va haciéndose menor. Entonces, en la mayor separación, la fuerza de repulsión va a ser la menor. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener menos energía o una energía más baja para todas las moléculas, siempre y cuando tengamos esta máxima separación y mínima repulsión. Nuevamente, si juntamos o hacemos que tengan menos distancia entre sí esas cargas positivas, van a tener o ejercerse o a tener mayor repulsión entre ellas. ¿Sí? Entonces, en función de esto, los átomos dentro de una molécula se van a orientar en el espacio para tener la máxima separación, para así tener la mínima repulsión entre ellos. Entonces, pero, ¿qué es el par de electrones? ¿Qué es el par de electrones estereoactivos o qué es un par de electrones estereoactivos? Los pares de electrones estereoactivos son zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central, que pueden estar enlazados o no enlazados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una zona electrónica representaría un enlace simple. Ese enlace simple sería un par de electrones estereoactivos. ¿Ya? Luego, un enlace doble. Un enlace doble, a pesar de tener 4 electrones formando el enlace doble, es una zona de electrones. Por ser una zona de electrones, entonces también es un par de electrones estereoactivos. Un enlace triple, a pesar de tener 6 electrones, también es una zona de electrones. Por lo tanto, es un par de electrones estereoactivos. Y un par de electrones no compartidos también es un par de electrones estereoactivos. Entonces, bien, chicos, miren.
de nuestras moléculas anteriores, en donde teníamos nuestros gráficos de estructura de Lewis, sin considerar al ion, vamos a ver cuántos pares de electrones estereoactivos tenemos. Vamos, por ejemplo, con la molécula del H2S. En la molécula del H2S, ¿cuántos pares de electrones estereoactivos tendríamos? Dos. Dos nomás. Ah, no, serían cuatro, o sea, dos enlaces y con los solitarios, que son estos. Ajá, son 4 pares de electrones estereoactivos. De estos 4 pares de electrones, 2 son pares de electrones compartidos y 2 son pares de electrones solitarios. Pero en total son 4 pares de electrones, 4 zonas de electrones. Muy bien. Vamos al dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, ¿cuánto sería el número de pares de electrones estereoactivos? Ojo que, Ahí sí sería dos. exacto, ojo que el carbono es el átomo central. Entonces hay que ver que tiene el carbono alrededor. Tiene 2 pares de electrones estereoactivos, muy bien. Tiene 2 enlaces dobles, muy bien. ¿Sí? Igual, 2 de esos pares de electrones estereoactivos son pares de electrones combinados o compartidos. Muy bien. Bueno, para el etileno, pues hay 2 centros. Hay 2 centros. Para el etileno hay 2 centros. El primer centro es el carbono de la derecha y el segundo centro es el carbono de la izquierda. Para el primer carbono tendríamos un total de 3 pares de electrones estereoactivos, 2 enlaces simples y un enlace doble con el otro carbono. Y para el segundo carbono entonces también tendríamos 3 pares de electrones estereoactivos, 2 enlaces simples y un enlace doble con el otro carbono. Cuando hay más de 2 centros, entonces se hace esta pequeña división y se considera los pares de electrones estereoactivos en cada uno de los centros. ¿Ya? Bien, otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más para ver cuántos pares de electrones estereoactivos tenemos. Tenemos la molécula del SO2, dióxido de carbono. La molécula del dióxido de carbono es la típica molécula que se utiliza para explicar el enlace dativo. Esta molécula tiene un enlace dativo. El azufre le da los 2 electrones, al oxígeno es solamente hay donación de uno de los 2 elementos, no de los 2, pero se forma igual la compartición de electrones, se forma un enlace dativo. En este caso, entonces, ¿cuánto sería el número de pares de electrones estereoactivos? Serían tres. 3, muy bien. Un enlace doble, un par de electrones solitarios y un enlace nativo. 3 en total. A veces el enlace nativo solo se representa como un enlace simple, pero conceptualmente no son lo mismo. Para el enlace simple se da o se tiene la compartición de un electrón de cada uno de los elementos que forman el enlace. En cambio, en el enlace dativo, solo uno de los elementos da 2 electrones para formar el enlace. Bien, chicos. Bien. ¿Por qué necesitamos saber el número de pares de electrones estereoactivos? Porque a partir del número de pares de electrones estereoactivos podemos determinar la geometría electrónica y la geometría molecular, que son las disposiciones o las formas de la disposición en el espacio de mis moléculas. Entonces, la geometría electrónica predice la disposición espacial de los pares de electrones estereoactivos, de todas las zonas electrónicas alrededor del átomo central. Es decir, que la geometría electrónica toma en cuenta los pares de electrones estereoactivos, es decir, juntos los pares de electrones compartidos con los pares de electrones solitarios. En cambio, la geometría molecular predice la disposición
espacial de los átomos, es decir, ya con enlaces o pares de electrones compartidos. La geometría molecular se considera a partir del par de electrones compartido o tomando en cuenta solo los pares de electrones compartidos. ¿Pueden coincidir estas dos geometrías? Claro. ¿Cuándo van a coincidir? Cuando la geometría electrónica es igualita a la geometría molecular. Cuando no tienen pares de electrones sin compartir. Cuando no tienen pares de electrones solitarios. Ahí la geometría electrónica y molecular coinciden. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplito de la molécula de agua. La molécula de agua, la estructura de Lewis sería la siguiente. ¿Cuántos pares de electrones estereoactivos hay en la molécula de agua alrededor del oxígeno, que es del átomo central? 4. 4, muy bien. Entonces, miren, con 4 pares de electrones estereoactivos, la geometría electrónica es tetraédrica y de estos 4 pares de electrones estereoactivos, 2 son pares de electrones combinados o compartidos y 2 son pares de electrones solitarios. En este caso, cuando se tiene 2 pares de electrones solitarios y 2 compartidos en la geometría electrónica tetraédrica, la geometría molecular es angular. Entonces, la geometría molecular solo toma en cuenta los átomos compartidos. Entonces, si usted se da cuenta aquí, podríamos graficar un tetraedro que en este tetraedro estaríamos considerando tanto los electrones compartidos como los no compartidos. Pero para la geometría molecular solo se debería o solo se está considerando los átomos enlazados. Y se ve que están formando como un ángulo. Por eso se llama esta angular. ¿Sí? Entonces, chicos, miren, ¿qué vamos a hacer en nuestro resumen de geometrías electrónicas y moleculares? Pues aquí vamos. En nuestro cuaderno de trabajo, no aquí, sino en el inicio, tenemos parece que no hemos tenido. Sí, aquí está. En el primer subcapítulo, medición de la química, tenemos esta parte del cuaderno de trabajo que es los anexos. Entonces, en los anexos del cuaderno de trabajo tenemos algunas cosas. Tabla periódica, geometrías electrónicas y moleculares, grupos funcionales, puntos de evoluciones, diagramas de fase, etc. Un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el anexo de geometrías electrónicas y moleculares, que es este. Entonces, esta es una tabla que tiene, dependiendo de los pares de electrones estereoactivos, cuáles son las geometrías electrónicas. Y dependiendo de cuántos son los pares de electrones no enlazados solitarios, cuáles son las geometrías moleculares. Ahora bien, ¿qué van a añadir en su resumen? En su resumen van a añadir un ejemplo de una molécula real. Puede hacer aquí una columnita extra y van a poner el ejemplo de una molécula real que tenga esa geometría molecular. Por ejemplo, para 3 pares de electrones estereoactivos, geometría electrónica triangular plana. Si todos están combinados, no hay ningún solitario, entonces sería triangular planar. ¿Qué molécula tendría una geometría electrónica triangular planar? Puedo buscar un ejemplo. Para ustedes, chicos, miren, en la química de Chan hay unas tablitas bastante interesantes que también resumen esta partecita de geometrías electrónicas y moleculares. Por ejemplo, esta de aquí, en donde la geometría electrónica triangular planar, la geometría molecular triangular planar, todos son enlaces. Una molécula real
trifluoruro de boro. Usted grafica esta molécula en el espacio, va a tener una orientación espacial formando una figura plana, un triángulo plano, que lo conocemos como geometría molecular plana trigonal o triangular planar. ¿Sí? Entonces, añadiendo a su anexo una columnita más, usted pone aquí su ejemplo. Otro ejemplo, aquí tenemos igual para 3 pares de electrones estereoactivos, pero ahora para uno que tenga pares de electrones no enlazados, cuya geometría molecular sería angular. Entonces vamos acá en el libro de Chant, en la otra tablita, una tablita un poco más extensa, tendríamos para 3 pares de electrones estereoactivos, 2 enlazados, 1 no enlazado, geometría molecular, geometría electrónica triangular plana y geometría molecular angular. Un ejemplo de una molécula es SO2. ¿Sí? Y lo mejor sería que lo haga graficando. Miren, como aquí está súper bonito el ejemplo, entonces usted lo hace graficando. Importante que lo trate de hacer a mano porque a mano se da cuenta cómo está organizada, orientada su molécula. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿entendimos qué hay que hacer para la parte del resumen de geometrías electrónicas y moleculares? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, lo que tenemos que hacer es pasarle esto así, lo que está aquí, pasarle al cuaderno junto con un ejemplo, ¿solo eso? O Sí, exactamente. Ajá. gracias. Junto con un ejemplo de una molécula real para cada geometría molecular. Bien, entonces la parte de geometrías, porfa, está entendido. Entonces yo quiero que usted se acuerde y tenga noción de qué es una geometría electrónica y cómo se va construyendo. Eso es lo que yo quiero. Y que usted tenga noción de que esto no son figuras planas. No son figuras planas, chicos. Esto está en el anexo como en un gráfico plano porque es una hoja, es la pantalla. Pero no es plano, usted tiene que imaginarse esto en el espacio. ¿Por qué les digo que se imaginen en el espacio? Porque para determinar la polaridad vamos a tener que sumar los vectores, dipolo de enlace y dipolos atómicos. Y no podemos o perdemos muchísima información si es que queremos sumar en el plano vectores que están en el espacio. No nos va a dar lo mismo, ¿no es cierto? No nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, chicos, no son estructuras planas, son en el espacio. Y bueno, tengo aquí un chico, me facilitó esta página que pues nos ayuda a tener una mejor noción de cuáles serían las geometrías en el espacio, cómo se ven en el espacio, cómo estarían ubicadas espacialmente. Les voy a pasar el link. Por el chat para que puedan ingresar y jugar un poquito con estas estructuras. Entonces miren, cuando empezamos con 2 pares de electrones estereoactivos, miren cómo se orientan. Así se orientan para tener la mínima repulsión y la máxima separación.
aumentamos un par de electrones más y entonces miren, forma un triángulo plano, porque igual así tienen la máxima separación para la mínima repulsión. Y aumentamos uno más y lo que se forma es un tetraedro. Geometría molecular tetraédrica, geometría electrónica tetraédrica. Y miren otra vez, chicos, esto es una figura en el espacio, es un tetraedro. No sé, por aquí también les busqué en el otro curso. Un tetraedro es una figura que tiene 4 lados. Se parece a una pirámide, pero no es una pirámide, tiene 4 lados. Es una figura, esta es la que buscamos nosotros siempre entender como un tetraedro cuando decimos que la geometría molecular es tetraédrica. Tener en cuenta cuál es el tetraedro, la figura tetraédrica, y luego sí decir, miren, dentro del tetraedro, justo en el centro, debe estar el átomo central. Y en los vértices pues estarán orientados los átomos periféricos y los pares de electrones sin compartir. ¿Sí? Entonces este sería, por ejemplo, un tetraedro. Un par de electrones más y lo que se forma es una bipirámide triangular. Aquí está el triángulo en el eje ecuatorial. ¿Ya? Miren que ahí se forma un triángulo. En el eje ecuatorial se formaría justo un triángulo, miren. Queda como orientado hacia nosotros esta molécula del vértice de arriba y se forma un triángulo. Ese queda justo en el eje ecuatorial, en el eje horizontal. Y arriba y abajo estarían formados los otros dos vértices y lo que se tiene es una bipirámide trigonal, porque tendríamos la base trigonal de una pirámide hacia arriba y otra pirámide hacia abajo, bipiramidal triangular. Y luego un par de electrones solitarios, un par de electrones estereoactivos más, y lo que tendríamos es un octaédrico. Un octaedro se caracteriza por formar en el plano ecuatorial un cuadrado perfecto. Entonces miren, voy a formar por ahí el cuadrado perfecto, miren. No sé cómo orientarle para que esté justo como cuadradito así. Miren, ahí se ve más el cuadrado. ¿Sí? Esto sería en el eje ecuatorial. En el eje ecuatorial estaría el cuadrado. Y hacia arriba y hacia abajo se orientan estos otros dos pares de electrones estereoactivos para formar una pirámide de base cuadrada hacia arriba y hacia abajo, pero esa figura se llama octaedro. ¿Sí? Bien, miren, y después de esto, pues usted puede ir reemplazando. Por ejemplo, en la triangular plana, en vez de poner un par de electrones compartidos, le va a quitar el par de electrones compartidos y le pone un par de electrones solitarios. Entonces ahí la geometría molecular es una angular porque solo consideramos los átomos compartidos, no los pares de electrones solitarios. Y se están formando o forman un ángulo. ¿Sí? En los que tienen 4 pares de electrones estereoactivos, cuando tenemos un par de electrones solitarios, miren, se forma una pirámide, ¿sí? Una pirámide triangular. Déjenme ver si es que, como le hago así, eso. Mira, ahí se ve mejorcito. Una pirámide triangular, sin considerar el par de electrones solitarios. Ahí está, una pirámide triangular. Puedo aumentarle otro par de electrones, quitar un par de electrones, quitar un par de electrones y ponerle otro par de electrones en la tetraédrica. Y ahí tendríamos, miren, una geometría molecular angular. Porque no se toma en cuenta los pares de electrones solitarios y forman un ángulo también. ¿Sí? Y así si quiere puede ir jugando pues con esta ayuda que me parece bastante didáctica para que usted tenga en cuenta. Muy bien. Eso sería entonces la parte de geometrías electrónicas y moleculares. No se olvide de completar con los nombres. En el anexo no tenemos nombres. No tenemos nombres para la segunda parte del anexo, entonces usted tiene que completar con los nombres. No se olvide de poner los nombres, tanto de la geometría electrónica como de las geometrías moleculares. ¿Sí? Bien, entonces continuemos.
Ahora bien, ¿por qué necesitamos saber geometrías electrónicas y moleculares? Porque para la polaridad vamos a tener que graficar geometrías electrónicas y moleculares. Entonces, bien, primero, ¿qué es la polaridad? La polaridad es una propiedad según la cual las moléculas de una sustancia pueden o no orientarse en presencia de un campo eléctrico externo. Entonces, por ejemplo, en la figura A, digamos que tenemos una sustancia en un recipiente y claro, sus moléculas se van a ver, van a estar distribuidas de una forma aleatoria, digamos, durante este recipiente o en este recipiente. Si no hay ninguna influencia de un campo eléctrico externo, pues estarán aleatoriamente distribuidos. Pero a esa misma sustancia, si se le somete a un campo eléctrico externo, en donde ya hay una parte, un polo positivo y un polo negativo, si esas moléculas son polares, entonces su parte positiva de la molécula va a verse atraída hacia la parte negativa del campo eléctrico externo y la parte negativa de la molécula va a verse atraído a la parte positiva del campo eléctrico externo. Y entre más polar sea la molécula, más orientación se va a observar frente a un campo eléctrico externo. Si la molécula es poco polar, no se verá mucha orientación y si es que es no polar, pues el campo eléctrico no debería influenciar en la orientación de las moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa la polaridad? Por el momento dipolar unión, que mide la separación neta de las cargas dentro de una molécula respecto al átomo central. Y el momento dipolar es un vector con magnitud y sentido. Ya vamos a ver de qué depende su magnitud y su sentido. ¿Sí? Ahora bien, chicos, la polaridad nosotros vamos a estudiarla en dos grandes grupos. La primera la vamos a estudiar la polaridad para moléculas diatómicas y la segunda para moléculas poliatómicas. Porque tienen diferentes formas o diferentes metodologías para determinar estas polaridades. Ojo, ¿no? ¿Qué es una molécula diatómica? Pues una molécula diatómica es una molécula formada por dos átomos. Dos, no tres, no cuatro, no una, dos átomos. Y esos átomos pueden ser del mismo elemento o de diferente elemento. ¿Sí? Si son átomos del mismo elemento, por ejemplo, la molécula del hidrógeno, el enlace que unen estos dos átomos es un enlace covalente no polar o apolar. En cambio, si son diferentes estos dos átomos, diferentes elementos, entonces, por ejemplo, la molécula del HCl, el cloruro de hidrógeno, entonces el enlace que une estas dos moléculas pues será un enlace covalente polar porque la diferencia de electronegatividades ya es diferente de cero, entonces forma un enlace covalente polar. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con las nubes electrónicas en estos dos ejemplos? Entonces, en el HCl, por ejemplo, como los átomos que son parte de los átomos que forman el enlace compartido, el enlace covalente, se tenderían a estar orientados más hacia el cloro por ser más electronegativo. Recuerde que la electronegatividad es la capacidad de atraer y retener los electrones compartidos del enlace covalente. Entre más electronegativo es el elemento, más hacia él retiene estos pares de electrones de compartición o compartidos. Pues aquí, como el cloro es el más electronegativo, va a hacer que su nube electrónica se vea cargada
con los electrones compartidos con una carga aparente negativa. Se forma una carga aparente negativa. Y del otro lado de la molécula, del lado del hidrógeno, una carga aparente positiva. Estas cargas aparentes aparecen precisamente por la diferencia de electronegatividades. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos átomos del mismo elemento? Cuando tenemos átomos del mismo elemento, entonces, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno, este par de electrones compartidos está simétricamente distribuido. No está ni hacia un hidrógeno ni hacia el otro, porque ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces, su nube electrónica va a ser bastante simétrica y no tiene o no aparecen estas cargas aparentes. ¿Sí? Ahora, el momento dipolar, entonces, sería el vector que representa esta diferencia de cargas, la que aparece cuando hay cargas aparentes, cuando hay diferencia de electronegatividades. Y entre más grande sea este momento dipolar, significa que hay más separación de cargas, es decir, más polar es la molécula. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, la polaridad se mide, o el momento dipolar se mide en dBs, que son las unidades de la polaridad. Y en la tabla tenemos ya unos valores de momentos dipolares en dBs de algunas moléculas. Tenemos ahí 5 moléculas, las primeras todas combinadas con hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. Y la última, una molécula diatómica del mismo elemento, 2 yodos. ¿Sí? Entonces, chicos, si esta carga aparente que aparece entre estos dos elementos tiene que ver con la diferencia de electronegatividades, entonces también saquemos la diferencia de electronegatividades y coloquemos y hagámosles en tablita. Coloquémosle también en tablita para tener una noción. ¿De dónde van o cómo van a sacar la diferencia de electronegatividades? Buscan la electronegatividad del flúor, le restan la del hidrógeno y ese sería el valor de diferencia de electronegatividades. No importa si la diferencia me sale positiva o negativa, lo importante en realidad es, ahí sí ya no puedo borrar, el número, no el signo. Lo vamos a poner como valor absoluto, como un valor positivo. Y luego me ayuda. ¿Dónde pueden encontrar? En este mismo anexo, chicos. En el anexo tienen la tabla periódica y en la tabla periódica el valor más abajito es el valor de electronegatividad. Por ejemplo, para el fluoruro de hidrógeno tendríamos 4 menos el valor de electronegatividad del hidrógeno, 2.1, 4 menos 2.1, 2.9. Ayúdenme con esos valores, chicos, porfa.
Si ya tienen los valores, me ayudan con los valores. Nada, no tenemos, chicos, ayúdenme para poder La continuar. primera es 1.9. Ya, vamos ahí entonces. 1.9. En la segunda, 0,9. 1.9, 0,9. Tercera, 0,7. ¿cómo? 0,7. 0,7. No le escucho bien. Sí, 0,7. Luego, 0,4 y 0. Confirmen, chicos, por favor. Confirmen, chicos, por favor. Ya, muy bien. Entonces, analizando estos valores, chicos, analizando estos valores, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Miren, ¿cuáles deberían ser nuestras pequeñas conclusiones? Primero, con los valores de momento dipolar en dBs, podemos decir que estas 4 primeras moléculas tienen un valor de momento dipolar diferente de 0. Por lo tanto, estas moléculas van a ser moléculas polares. En cambio, el valor de momento dipolar de la molécula del I2 es 0. Por lo tanto, esta es una molécula no polar. ¿Ya? Bien. Ahora bien, también no era necesario saber la electronegatividad de cada uno, porque como todos los compuestos están formados por hidrógeno, el hidrógeno tiene la misma electronegatividad, entonces no va a cambiar. Pero los otros elementos pertenecen, por ejemplo, a la familia 7A. En la familia 7A tendríamos organizados flúor, cloro, bromo, yodo. En esta organización, ordenados así, y sabemos que la electronegatividad crece hacia arriba, siendo el flúor el más electronegativo. Si es que la electronegatividad crece hacia arriba, entonces era fácil asumir que la diferencia de electronegatividad también iba a crecer hacia arriba, siendo la molécula del HF la de mayor diferencia de electronegatividad. Sí. Bien.
Además, ¿qué más podemos concluir de la tabla? Que el HF es la molécula más polar de estas que tenemos en la tabla por tener el mayor momento dipolar. Y la que es menos polar es la molécula del HI, que tiene un valor más pequeño. Y lo más importante, chicos, es que podemos decir que los valores de diferencia de electronegatividad con los valores de momento dipolar son bastante parecidos para nuestras moléculas. Por lo tanto, chicos, para moléculas diatómicas puedo determinar el valor del momento dipolar a partir de la diferencia de electronegatividad. Entonces, si sé la diferencia de electronegatividades, puedo saber la polaridad, que es más o menos el mismo valor. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué representa el momento dipolar? Un vector. ¿Qué vector o cómo se grafica este vector? Entonces, se grafica el vector desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. ¿Ya? Desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo, siempre. Entonces, en nuestro caso, del hidrógeno al flúor, del hidrógeno al cloro, del hidrógeno al bromo. Y su módulo va a depender de la diferencia de electronegatividades. Entonces, entre más grande es la diferencia de electronegatividades, más grande es el módulo del vector. Por eso aquí está graficado con un módulo mayor la molécula del HF y con un módulo menor la molécula del HBr. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, hasta ahí sería la determinación de la polaridad de moléculas diatómicas. Esto va en el resumen ahora de la parte de polaridad. Pues, ¿qué vamos a poner en el resumen de la parte de polaridad? ¿Cómo se determina la polaridad de moléculas diatómicas? Y lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se determina la polaridad de moléculas poliatómicas? Pero aquí quería hacer un espacio, una pausita, para ver si es que alguno de ustedes va a exponer. Alguien que vaya a exponer el día de hoy para hacer una pausita. No. Chicos, ¿de qué carrera son ustedes? Emily dice de geología, eléctrica. Ah, cierto que este era un curso de eléctrica y electrónica. Ya, entonces creo que ahorita podríamos hacer. Alguna vez les ofrecí que vamos a ver un video sobre cómo trabajan los materiales semiconductores para formar los circuitos, químicamente hablando. Entonces, veamos si es que puedo encontrar el video. Es... era... Semiconductores. Este creo que es, sí, este es. Ajá. O este era, no. Sí, este de aquí es. Ya, entonces vamos a ver este. Déjenme dejar de compartir. Tengo que compartir como audio y video para que puedan escuchar.
Porfa, me ayudan diciendo si es que se escucha. Elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación Si se escucha. Ya, chévere. Pues vamos a ver. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen 2 maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje, y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo, y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre, y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería, y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Esto también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se le conoce como semiconductor extrínseco tipo N.
y cuando la dopamos con huecos se le llama semiconductor extrínseco tipo P. La combinación de los semiconductores tipo N y P nos han dado los componentes de la electrónica con los cuales hemos podido lograr todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy. Quiero agradecerle a Draw Curiosity por ser mi Patreon. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Chicos, como un poco de química puede resolver muchos problemas de las telecomunicaciones. ¿Cómo es que son estos semiconductores? ¿Por qué se comportan como aislantes y como conductores? Ya sabemos que ¿por qué es un semiconductor? Si tenemos un semiconductor puro completamente, tiene completos sus octetos y no conduce corriente, se queda como aislante. Pero si lo dopamos tanto con huecos como electrones, podría generar deficiencia o exceso de electrones y en cualquiera de los dos casos hay conducción. Muy bien. Espero que les haya gustado e interesado un poquito. Y porfa, chicos, para la otra, alguno de ustedes pues participará también. ¿Sí? Bien. Entonces, nos falta la última parte sobre determinación de polaridad de moléculas poliatómicas. Entonces, para determinar la polaridad de moléculas poliatómicas, pues necesitamos otro proceso, otra metodología. ¿Cuál es este otro proceso o metodología? Pues vamos a tener que hacer primero estructura de Lewis. Con la estructura de Lewis determinamos cuántos son los pares de electrones estereoactivos. Con los pares de electrones estereoactivos vemos geometría electrónica y molecular. Una vez determinado la geometría electrónica y molecular, graficamos la molécula en su geometría electrónica y molecular. Recuerden que la geometría electrónica y molecular está ahí en el espacio. Lo que hacemos es graficar la molécula en el espacio. O pretendemos hacerlo, pues tenemos pantallas o papel, pues es en el plano, pero lo vamos a graficar. A tener en cuenta que es en el espacio. Y sobre la geometría electrónica y molecular graficamos los que se conocen como dipolos de enlace y dipolos atómicos. Los dipolos de enlace son vectores que representan los enlaces. Eso es primerito. Un dipolo de enlace es aquel que representa el enlace. ¿Ya? Está presente cuando hay un enlace. Y es un vector que va desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. Y su módulo depende de la diferencia de electronegatividades entre estos dos átomos. Entre mayor diferencia de electronegatividad haya, más grande es el módulo de este vector. ¿Ya? Y, en cambio, el dipolo atómico es un vector que representa los pares de electrones solitarios y se grafica desde el centro, desde el átomo central hasta los pares de electrones solitarios. El módulo de un dipolo atómico es siempre más grande que cualquier dipolo de enlace. La suma de dipolos de enlace y dipolos atómicos es la suma vectorial. Ojo, vectorial, recuerden estos vectores están en el espacio, tienen orientación X, Y, Z, como usted quiera llamarlos, y se suman en el espacio. ¿Sí? Cuando se suman vectorialmente estos vectores, la suma me da el momento dipolar. Y el momento dipolar o nu me va a decir la polaridad de esta molécula. ¿Ya? Entonces, en nuestra página, en esta diapositiva, déjenme hacerle esto un poquito más pequeño.
por qué no se puede mover esta parte. Yo creo que mejor le voy a terminar un ratito, nada más. Ya. Entonces, en esta diapositiva tenemos dos moléculas que podemos hacerlas de ejemplo. Estas moléculas son la del amoníaco NH3 y la del NF3. Entonces, para empezar el proceso, primero, como les había dicho, hay que graficar la estructura de Lewis. Entonces voy a graficar la estructura de Lewis. En función de esto voy a ver cuántos serían el número de pares de electrones estereoactivos. ¿Cuántos serían los pares de electrones estereoactivos de esta molécula, chicos? 4, dicen. Muy bien, 4. ¿Ya? De estos 3 pares son compartidos y un par es solitario. Con esta cantidad de pares de electrones estereoactivos, la geometría electrónica sería una tetraédrica. Y con este número de pares de electrones compartidos y solitarios, la geometría molecular es una pirámide trigonal o triangular. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que ya identificamos las geometrías electrónicas, vamos y las graficamos. Yo prefiero primero graficarlas y luego poner el átomo central, los átomos en los vértices, etc. Aquí solamente le han graficado como a la molécula tal cual, pero a mí siempre me gusta mejor graficar la geometría, ya que se note el tetraedro, por ejemplo. Y luego, cuando ya hemos graficado en la geometría electrónica, entonces ponemos los vectores dipolo de enlace y dipolos atómicos. Por ejemplo, en este caso, tendríamos 3 dipolos de enlace del hidrógeno al nitrógeno. Estos 3 vectores tienen el mismo módulo, pero están dirigidos hacia el átomo central, considerando los vértices de este tetraedro. Y un vector dipolo atómico que estaría desde el átomo central hacia arriba. ¿Ya? Ahora bien, para determinar el momento dipolar hay que sumarlos, pero hay que sumar vectorialmente. Entonces, chicos, si sumamos los vectores, los 3 vectores que tenemos en los vértices de los vectores dipolo de enlace, probablemente vamos a tener un vector dirigido hacia arriba, este vector resultante, más el vector dipolo atómico. ¿Recuerden cómo se sumaba vectores? Poníamos uno tras otro, en el fin del uno, el inicio del otro. Y el resultante sería desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Pues toda esta sería la resultante de la suma vectorial de todos estos vectores, ¿no? Que me da un valor diferente de 0. Entonces este valor es diferente de 0. Primera conclusión, chicos. Cuando tengamos nu diferente de 0, entonces la molécula es una molécula polar. En este caso de nuestro ejemplo, ya nos han dado la polaridad en D10, que probablemente lo encontraron en tablas o lo determinaron experimentalmente. Pues el valor de momento dipolar en D10 es 1.46. ¿Sí? Pues vamos a hacer ahora del NF3. Miren, otra vez el proceso. Así me parezca tedioso, siempre hay que hacer el proceso. Del NF3 graficamos la estructura de Lewis. Cuantifico cuántos son los pares de electrones estereoactivos
igual que en la otra molécula 4, ¿cierto? Y me faltan los pares de electrones orbitales. Con 4 pares de electrones estereoactivos, la geometría electrónica tetraédrica también. Y de los 4 pares de electrones estereoactivos, 3 pares son compartidos, un par es solitario. Y entonces la geometría molecular es pirámide trigonal o triangular. Cuando ya tengo identificado pues la geometría electrónica, entonces grafico la molécula en su geometría electrónica. Como les había dicho, a mí me gusta que esté graficado el tetraedro, esté identificado la figura del tetraedro, en el medio el nitrógeno, en sus vértices el flúor. Y ahora sí dibujar los vectores, primero dipolo de enlace, que ahora van a ir desde el nitrógeno hasta el flúor, porque el flúor es el más electronegativo de los dos. Esos vectores tienen el mismo módulo porque son la misma diferencia de electronegatividad, y el vector dipolo atómico que iría así. Entonces, si hacemos una suma vectorial, podríamos sumar los vectores dipolo de enlace primero y me va a dar un vector hacia abajo. ¿Ya? Un vector hacia abajo. Más este vector hacia arriba del dipolo de enlace, tendríamos esto. Y como gráfico la resultante, voy desde el inicio del primer vector, que sería este, aquí estaría el inicio, hasta el final del segundo vector. Este sería entonces el momento dipolar, que claro es más pequeñito que el anterior, pero igual es diferente de cero. Hay una resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo concluir? También primerito que es una molécula polar. Y aquí, bueno, en el ejemplo ya tienen calculado, bueno, ya tienen determinado cuál es el momento dipolar en D10, que ha sido 0,24. Y miren que a nosotros cualitativamente también el vector nos daba pequeño con respecto al vector anterior. Y claro, cuantitativamente el momento dipolar del NF3 es menor que el momento dipolar del NH3. Entonces, miren, de aquí también podríamos concluir comparando estos dos, podríamos concluir que la molécula del NH3 es más polar que la molécula del NF3 por su momento dipolar mayor. El momento dipolar del NH3 es mayor que el momento dipolar del NF3. Por lo tanto, su polaridad es mayor. ¿Sí? Ahora mire, ¿cuándo vamos a tener, por ejemplo, una molécula no polar? Podríamos hacer un ejemplito bastante conocido que es el del CH4, la molécula de metano. Entonces, hacemos la estructura de Lewis, 4 enlaces. Con esos 4 enlaces tenemos 4 pares de electrones estereoactivos. Como no hay ningún solitario, entonces geometría electrónica igualita a geometría molecular. Con 4 pares se llama tetraédrica también. Tetraédrica también. Y grafico el tetraedro. Voy a graficar el tetraedro para colocar la molécula en su geometría. Entonces, carbono en el centro, los 4 hidrógenos en el vértice del tetraedro. Una vez ahí, entonces grafico los dipolos de enlace. Aquí no hay ningún dipolo atómico porque no hay pares de electrones sin compartir.
Los dipolos de enlace irían del hidrógeno al carbono, el carbono es más electronegativo, todos del mismo módulo. Y entonces tendríamos que sumar estos vectores. Y déjenme ver si es que hay algún video de la suma de vectores. No, este carbono y este otro hidrógeno, o sea, que estén. No había encontrado, la otra vez tampoco encontré. Pensé que podríamos ver ahora, pero no, parece que no. Oh, eso no está habilitado. Porque esto es solo de 3 y no quiero de 3, quiero de 4 para que se vea la suma del tetraedro.
No ha habido, chicos, entonces. Sí, está. Ahí están. Ya. Parece que no se ve muy bien. Pero tratemos de ver. Miren, ahí están graficados los dipolos. ¿Cómo están los dipolos ahorita? Los que acabaron de aparecer estos son los dipolos de enlace, es decir, los vectores que estarían representando la diferencia de carga entre carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-hidrógeno. Entonces, si ven, son 4 vectores igualitos estos 4 vectores, todos dirigidos hacia el carbono, claro, ¿no? Y chicos, cuando usted suma estos 4 vectores, resulta que no tiene resultante, que la resultante es 0. Que si hiciéramos la suma, por ejemplo, en el plano de esto, no digo que los vamos a hacer en el plano, solo para representarlo, nada más. Ojo chicos, solo para representar, no es que está sumado en el plano. Si hiciéramos esta suma en el plano tendríamos algo así. ¿Ya? Primer vector, segundo vector, tercer vector y cuarto vector. Resulta que llegan al mismo punto. Y como llegan al mismo punto, forman un polígono, no tienen resultante. No hay resultante. Cuando usted suma estos 4 vectores y hay resultante, entonces por ejemplo aquí 1, 2, 3 y 4, y se queda así como está, incompleta, digamos, el polígono, incompleto el polígono. Entonces la resultante sería el vector que se traza desde el inicio de los vectores, desde este primer vector hasta el último vector. Ese sería como un resultante. Pero en el caso de que todos los vectores son iguales, en el caso de todos los vectores son iguales y están en los vértices de ese tetraedro, forman justo un polígono cerrado, por lo tanto no hay resultado. Por lo tanto, el momento dipolar es igual a 0 y entonces esta molécula sería una molécula polar, no polar. Porque su unión, su momento dipolar, es igual a 0. Entonces, en nuestra simulación, estos 4 vectores, ¿sí? Estos 4 vectores son de igual módulo y cuando se vayan a sumar no van a tener resultante. Miren cómo cuando tenemos resultante, por ejemplo, con el amoníaco, ahí están los vectores dipolos atómicos, dipolos de enlace y tenemos un vector resultante. Miren. Ese sería el vector resultante. En otra molécula, en el trifluoruro de metano, también es una molécula tetraédrica, tiene sus vectores también organizados en un tetraedro. 3 de ellos son igualitos, pero uno es diferente porque tiene enlace carbono-flúor. Si le ven, este es el enlace diferente, ese es vector diferente, es más grande, hay mayor electronegatividad entre carbono y flúor. Y los otros pues están organizados así. Pues ahí no se van a eliminar, van a tener resultante. Si le ven, la resultante, aquí es esta amarilla. ¿Ya? Otra molécula que va a tener resultante, por ejemplo, una que no tiene resultante,
la del tetrafluoruro de carbono. Esta no tiene resultante porque otra vez están en los vértices de un tetraedro. Todos estos vectores son igualitos. Cuando se suman, van a formar un polígono cerrado y por lo tanto no hay resultante. Entonces, miren, no sale ningún vector resultante. ¿Ya? Entonces, chicos, creo que hasta ahí nos podemos quedar entonces con esta parte de el resumen de todo que es estructuras de Lewis, geometrías electrónicas y moleculares y polaridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para su resumen? Las dos divisiones, tanto para moléculas diatómicas como para moléculas poliatómicas. Recordar cuál es el procedimiento, anotarlo y ponerlo en su resumen. Entonces, con eso ya estaría completo lo que tiene que hacer para el resumen de la siguiente clase, tanto para la parte de estructuras de Lewis, donde hay que poner los parámetros que hay que seguir, el cálculo de totales disponibles enlaces y las estructuras de Lewis de excepción. Para la geometría electrónica y molecular hay que completar nuestro anexo que tenemos en la tabla de geometrías electrónicas y moleculares con un ejemplo de una molécula real que tenga esa geometría molecular. Y en la parte de polaridad tiene que estar la polaridad para moléculas diatómicas y la polaridad para moléculas poliatómicas. ¿Está claro, chicos? Entonces, sí, Edgar dice sí, Javier también. Eso sería, chicos, entonces. Si no tenemos ninguna respuesta, ninguna pregunta más, entonces nos podríamos desconectar y pues ya nos vemos el día de mañana en la prueba. Gracias, hasta luego. Chao, chicos, hasta luego, que les vaya súper bien. Inge, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Envío al correo la información acerca de la prueba del día de mañana Sí, o al grupo. al correo. ¿En qué serie estás tú? En el GR4. Porque, o sea, no sé si al grupo les llega o cómo les llega. No sé si al grupo les llega. Les llega al grupo. Mm, Sí, les llega al grupo, entonces, ¿no? Pensé que les llegaba como al correo general, pero les ha sabido llegar al grupo. Avísame si te llegó, porfa, el correo. Inge, es que lo que pasa es que no sé, yo envié para la solicitud al grupo y nunca, o sea, nunca me añadió así al grupo del correo. Ya, a ver, entonces tú eres del GR4, añadamos ya ahorita, ya. Ya, profe, gracias. Es que aquí están dos chicos. Tú debes ser Kerly. Sí, Inge. Ahí está. Perdón, Kerly. Ya. Muchas gracias, Inge. Ya. Y Hasta luego, Inge. entonces te Inge, reenvío sí, puedes leer ya el mail. Vele si ya puedes leer el mail. Déjeme ver, ya le confirmo, Inge. Sí, dígame, alguien más estaba ahí por ahí hablando. Inge, ya sé el de los documentos robados. ¿Y ahora cómo le puedo hacer, Inge? No encuentro ninguna copia, nada. Y ahora, ¿qué hacemos? Oye, ¿y no puedo poner mi número de cédula y mi firma? Puede ser, podría ser. Mañana Porque voy estaba buscando así copias, pero no tengo, Inge. No tengo nada, ni en digital ni en físico. mañana voy a ver cómo te identifico. Voy a buscar algo con que identificarte. Claro, Inge, ahí me dice y yo le digo nomás. Ya, Sí, Inge, ahí sí, ya llegó el correo. Muchas gracias. ya, chévere. Muy bien, Kelly. Gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, chicos, que les vaya súper bien.